Me llamo Amalia Fuentes y a mis 62 años he aprendido que la vida tiene una forma sigilosa de borrarte si la dejas. Durante gran parte de mi matrimonio, he vivido en las sombras siendo la mujer que planea cocina limpia y sonríe mientras todos disfrutan del fruto de mi esfuerzo. Siempre me enorgullecí de ser confiable, de hacer que nuestras reuniones familiares fueran perfectas, pero últimamente me he preguntado si esa confiabilidad se convirtió en una trampa. Eran las 2:07 de la mañana cuando mi celular vibró insistentemente en la mesa de noche. Desperté parpadeando, entrecerrando los ojos ante la pantalla iluminada. Mi hija Paloma, de 36 años, tan exigente como ambiciosa, me había enviado un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. Mamá, empieces a cocinar para 35 personas mañana. Menú completo en el archivo adjunto. Todo listo para las 2 de la tarde. Me senté de golpe aferrando el celular con manos temblorosas. 35 personas. 35. El número en sí era abrumador, pero la idea de preparar todo pavo, jamón, guarniciones, postres, para media tarde, hizo que mi pecho se apretara. Mis ojos se deslizaron hacia el pequeño reloj digital que parpadeaba frente a mí, y sentí el primer impulso de pánico correr por mis venas. Las 2 de la mañana, el mundo en silencio afuera, y ya me estaban pidiendo un milagro. Podía casi escuchar los ecos de los días de Acción de Gracias, pasados las largas horas picando verduras, rociando pavos, lavando platos en una niebla de cansancio. Siempre había sonreído, dicho que sí, y lo había hecho posible. Pero esa noche, por primera vez en años, el peso de todo me aplastó como una fuerza física. Sentí un pinchazo de enojo junto al pánico, la injusticia de toda la suposición de que podía hacer lo imposible y seguir siendo alegre, invisible, perfecta. Volví a mirar el mensaje. Menú completo adjunto. Ni siquiera había abierto el archivo. Mis dedos dudaron sobre la pantalla, temiendo ya la planificación meticulosa y las compras que seguirían. Mi mente corría haciendo cálculos, hornos, estufas, mesas de preparación. ¿Cómo podía una sola persona coordinar todo esto? Tragué con fuerza y sentí esa tensión familiar en los hombros, ese viejo dolor de estar estirada demasiado para la comodidad de los demás. La casa estaba en silencio, oscura, salvo por el suave resplandor de una luz nocturna en el pasillo. Podía escuchar mi propia respiración lenta y constante, un frágil intento de mantener la calma. Afuera, Querétaro dormía bajo una fina capa de neblina y farolas. Era irreal que mi hija, a horas de distancia, en su propio mundo, hubiera elegido este momento exacto para imponerme una tarea que parecía diseñada para borrarme por completo. Apoyé la frente contra el respaldo de madera fresco de la cama y respiré hondo, todavía aferrando el celular. 35 personas. Las conté de nuevo en mi mente, visualizando los asientos vacíos, los platones pesados, el cansancio que soportaría. Mi estómago dio un vuelco, un nudo de ansiedad e incredulidad. Pero bajo todo eso, una pequeña chispa de determinación parpadeó. Mañana, me di cuenta, no sería como los otros días de Acción de Gracias. No sabía aún cómo se desarrollaría, pero una cosa era segura: no podía enfrentar a 35 personas sola y seguir siendo invisible. Y así, mientras el reloj pasaba de las 2:15 de la mañana, abrí el archivo. El menú se desplegó en mi pantalla con detalles meticulosos, cada platillo contabilizado, cada paso, asumiendo que lo manejaría perfectamente. Sentí la tensión apretarse, un desafío silencioso de Paloma y las expectativas familiares que ella representaba. Exhalé lentamente, dejando que mi mente se asentara lo suficiente para planear mi próximo movimiento. La noche era larga. El amanecer se acercaba, y en esas horas yacía la elección que definiría el resto de mi festividad. Miré mi celular, el brillo iluminando las líneas de preocupación grabadas en mi rostro. El archivo que Paloma envió no era solo una lista. Era una novela corta, un plano para una cena de Acción de Gracias que podría desafiar al personal de un restaurante, mucho menos
a una sola persona. 35 invitados, cada nombre escrito con precisión, cada preferencia dietética y alergia anotada. Amalia Fuentes podría haber dicho: «Ella eres la hacedora de milagros». Desplazándome por el menú, mi pulso se aceleró. Pavo con 3 rellenos diferentes, jamón glaseado, 7 guarniciones, 4 postres incluyendo un pie de calabaza casero con una corteza que según Paloma tenía que ser perfecta, salsa de arándanos frescos, panecillos, gravy casero y un guiso de ejotes que debía igualar exactamente el recuerdo del año pasado. Mis manos temblaron ligeramente mientras volvía a la lista de invitados intentando asimilar la magnitud de lo que me pedían lograr. Estaba la familia Sánchez, con la alergia severa a los frutos secos de la pequeña Tita, resaltada en negritas un recordatorio de lo que estaba en juego. La prima Lorena con su nuevo novio, el tío Esteban, con su familia extendida, amigos del club de golf. Cada nombre se sentía como otro peso oprimiendo mi pecho. La lista no era solo larga, era implacable, un desfile de expectativas que no dejaba espacio para errores, ni para mí. Dejé el celular y pasé los dedos por la encimera de la cocina. El recuerdo del Día de Acción de Gracias del año pasado, destellando en mi mente. Había comenzado a cocinar 2 días antes, apenas dormí, moviéndome entre la estufa y el comedor, mientras todos los demás descansaban y reían. Rubén había ayudado, claro, pero su contribución siempre fue mínima. Abrir botellas de vino, cortar el pavo, tareas que tomaban minutos mientras yo orquestaba el resto. Paloma siempre creyó que yo era capaz y en verdad lo había demostrado año tras año. Podía planear, comprar, picar, hornear y presentar con una eficiencia que parecía sin esfuerzo. Pero esa noche, en esa hora silenciosa, la verdad me presionó. 35 personas, 35 comidas, y solo un par de manos, solo una Amalia. Imaginé los hornos funcionando al mismo tiempo, la estufa abarrotada de ollas y sartenes, mis manos en carne viva por horas de revolver, picar y levantar. El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera. Pensé en los pies, los panecillos, los glaseados y salsas, cada uno exigiendo un tiempo perfecto. La logística imposible se desplegó en mi mente, un mapa frenético de zonas de cocina, temporizadores y ajustes de temperatura. Me di cuenta de que incluso si comenzaba al amanecer, no terminaría a tiempo para la llegada de las 2 de la tarde que Paloma esperaba. Mi pecho se apretó y sentí esa mezcla familiar de agotamiento e incredulidad que había acompañado innumerables festividades familiares antes de esta. Siempre había dicho que sí, siempre había encontrado una manera, siempre había suavizado sus expectativas con una sonrisa. Pero ahora la pregunta que no me había hecho en años emergió. ¿Y si no lo hacía? Me recosté en la silla, mis manos aún aferrando el borde de la encimera, y dejé salir un largo suspiro. La cocina estaba oscura, silenciosa y demasiado pequeña para lo que se avecinaba. Afuera, Querétaro dormía bajo el suave resplandor de las farolas, ajeno a la batalla que se gestaba en un hogar suburbano. Imaginé a Paloma perfectamente despierta en su propio departamento, confiada en que su madre manejaría esto por ella, como lo había hecho cada año. La magnitud de todo hizo que mi cabeza diera vueltas. 35 personas, 4 postres, 7 guarniciones múltiples, platos principales y una cocina diseñada para una familia de 4. Mi corazón latía con frustración, agotamiento y algo más profundo, la creciente conciencia de que había pasado décadas volviéndome indispensable, pero invisible. Mi tiempo, mi energía, mis límites habían sido asumidos como inexistentes, como si fuera una máquina capaz de producir perfección bajo demanda. Cerré los ojos por un momento, dejando que el peso de todo se asentara. La tarea era monumental, casi imposible, y aún así, ahí estaba frente a mí, un desafío disfrazado de expectativa. Y en medio de ese miedo y tensión, una chispa silenciosa de determinación comenzó a brillar. Lo resolvería, me dije.
De alguna manera lo enfrentaría. Pero primero necesitaba absorber la magnitud de lo que tenía delante, dejar que la realidad se asentara por completo. Mañana no sería como ningún otro día de acción de gracias. Lo sentía en la opresión de mi pecho y en la carrera de mi mente. La lista era larga, el menú elaborado y las expectativas imposibles. Y aún así, al dejar mi celular y frotarme los ojos, supe que las horas por delante pondrían a prueba, más que solo mis habilidades culinarias, pondrían a prueba mi resistencia, mi paciencia y tal vez los límites de lo que estaba dispuesta a dar. Me hundí en la silla de la cocina dejando que el peso del celular y el menú se asentaran a mi lado. El resplandor de la pantalla se sentía áspero en la tenue luz, pero no me moví para apagarlo. En cambio, dejé que mi mente vagara revisitando los días de acción de gracias, pasados aquellos que se habían acumulado en una larga historia de agotamiento, obligación e invisibilidad. Estaba el año en que pasé 3 días preparando un pavo con relleno de hierbas, solo para que Rubén, mi esposo, tomara una siesta de media hora, mientras yo rociaba, revolvía y amasaba. Paloma tenía 12 años entonces, correteando a mi alrededor en una nube de emoción ajena a las horas que vertí en cada platillo. Mi suegra Clara rondaba cerca ofreciendo sugerencias útiles en un tono que dejaba claro que no lo estaba haciendo bien, que la perfección que ella imaginaba solo podía lograrse a través de mi esfuerzo. Recordé las largas noches después de que la casa se vaciaba, los platos sobrantes apilados en el fregadero, las encimeras pegajosas con salsa de arándanos y el reconocimiento silencioso de que mi trabajo había pasado desapercibido. Los cumplidos se dirigían a otro lado. «¡Qué hermoso está todo esto!», decían señalando la mesa, o a Rubén ignorando las horas que había invertido. Había sonreído cortésmente, llevé la corona invisible de la competencia y seguí adelante. Cada festividad había añadido una capa a esta identidad invisible. Me había convertido en la orquestadora, el motor incansable, la mujer en la que se podía contar para realizar milagros silenciosamente, sin reconocer el costo para sí misma. Recordé los dolores de fatiga, el dolor en la espalda, la aspereza en las manos, las comidas que comí frías, porque prioricé a los demás. El agotamiento se había convertido en un ritual, un sacrificio que acepté sin cuestionar, y con el tiempo había cementado mi invisibilidad dentro de la familia. Incluso ahora, reflexionando sobre estos recuerdos, podía sentir la familiar opresión en el pecho, una mezcla de enojo, tristeza y resignación cansada. Me di cuenta de cuántas veces me había borrado a mí misma para mantener la armonía, cuán a menudo mis deseos y límites habían sido descartados como triviales. Cada festividad había reforzado la expectativa de que absorbería cada carga en silencio, que mi presencia solo importaba al servicio de los demás, y aún así, bajo la fatiga y el dolor, siempre había habido un destello de orgullo. Había logrado lo imposible: mantener las tradiciones familiares intactas, crear momentos de calidez y alegría para los demás. Ese orgullo había sido mi recompensa sutil y silenciosa, pero no había sido suficiente para protegerme de la creciente conciencia de que mis propias necesidades habían sido descuidadas. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que los años de repetición se asentaran a mi alrededor, como una capa pesada. Este día de acción de gracias. Los riesgos se sentían diferentes. 35 invitados, un menú que rivalizaba con una cocina profesional y un hogar esperando que lo entregara todo sola. Los fantasmas de los días de acción de gracias pasados susurraban en mi mente, recordándome cada sacrificio, cada momento de invisibilidad, cada frustración reprimida. Por primera vez me permití reconocer el peso de todo por completo. No solo el trabajo físico, sino el costo emocional de décadas, dando y raramente siendo vista. En ese reconocimiento,
Una determinación silenciosa comenzó a agitarse, pequeña pero innegable, tejiéndose a través del agotamiento y el temor. Este año pensé algo tendría que cambiar. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas de la cocina, proyectando rayas pálidas y largas sobre las encimeras. Me quedé allí con una lista de compras desplegada ante mí, marcando ingredientes uno por uno, intentando organizar el caos que había llenado mi mente durante la noche. 35 personas, 35 comidas, y solo mis 2 manos para hacer que ocurriera. El peso de todo me aplastaba como una fuerza física más pesado que cualquier día de acción de gracias que hubiera enfrentado antes. Empecé con los pavos, el centro de la fiesta. Su carne pálida y fría descansaba en el fregadero exigiendo atención. Los lavé y enjuagué preparándolos para sazonar, mientras picaba cebollas, zanahorias y apio para el relleno. Cada superficie de la cocina estaba abarrotada de tazones, tazas, medidoras y utensilios. Un testimonio extendido de la magnitud de lo que me habían pedido hacer. Mis brazos dolían casi de inmediato. Mi espalda protestaba mientras me inclinaba sobre las encimeras, pero seguí adelante contando, con el ritmo de años realizando lo imposible. El horno se convirtió en un campo de batalla. Un pavo dentro, luego el segundo, luego el tercero. Cada uno requiriendo tiempos precisos, rociados cuidadosos y vigilancia constante. Me movía entre la estufa y el horno revolviendo salsas, hirviendo verduras, amasando masa para los panecillos. Cada tarea era una pequeña batalla contra el agotamiento, cada platillo un recordatorio de que estaba sola. El silencio de la casa era ensordecedor salvo por el zumbido suave del refrigerador y el ocasional tintineo de utensilios. Hice una pausa breve para mirar el reloj. Ya habían pasado horas y aún quedaba tanto por hacer. Las guarniciones se alzaban como montañas guiso de ejotes, puré de papa gratinado, de camote, salsa de arándanos y varias ensaladas que debían ser frescas y perfectamente aliñadas. Los postres requerían una preparación cuidadosa, país, pasteles y tartas que exigían precisión y tiempo. Un paso en falso, y todo el equilibrio de la fiesta podría tambalearse. Rubén entró en la cocina en algún momento, café en mano, su presencia más una distracción que una ayuda. «Parece que te estás echando la casa por la ventana este año», dijo observando el desorden con un asentimiento distraído. Apenas lo reconocí, mi atención fija en el caos arremolinado ante mí. Él cortaría los pavos y abriría las botellas de vino más tarde. Lo sabía, tareas que tomaban minutos mientras yo trabajaba horas, pero no tenía tiempo para considerar la inequidad. No ahora. Los ingredientes se multiplicaban en las encimeras como por arte de magia. Tazones de verduras picadas, platos de masa cruda, bandejas de especias y hierbas abarrotaban cada superficie plana. Me movía con precisión mecánica, revolviendo, amasando, sazonando, probando, ajustando. Mis manos estaban en carne viva por el constante fregado, mis hombros rígidos, pero continué impulsada por la insistencia silenciosa de que esto debía hacerse. Cada sonido, cada movimiento, me recordaba mi rol, la expectativa de que podía entregar perfección sola. El tiempo se desdibujó. Perdí la noción de minutos y horas pasando de tarea en tarea, de horno a estufa, de encimera a fregadero. La magnitud del trabajo era abrumadora, pero parar no era una opción. Las expectativas de los invitados, el menú y el legado de años de trabajo invisible exigían completarse. En medio de todo, una pequeña voz, dentro de mí, me recordaba que siempre había logrado antes, pero algo en el peso de 35 personas y la realización de que nadie notaría mi agotamiento se sentía diferente. A media mañana me detuve frente a la isla de la cocina, evaluando el progreso. La casa estaba silenciosa, salvo por el ritmo constante de mi propio esfuerzo. Me estaba ahogando en la preparación, y aún así, no podía parar. Cada platillo, cada detalle, que sé que era tanto un testimonio de mi habilidad, como un recordatorio de la enormidad del sacrificio que se esperaba de mí. Apenas había dejado el tercer tazón de mezclar,
cuando mi celular vibró de nuevo. Era otro mensaje de Paloma, aunque este llevaba un nuevo tono de urgencia. Mamá Tita Sánchez tiene una alergia severa a los frutos secos. Asegúrate de que ningún platillo contenga nueces. Además, su abuela prefiere el gratinado de camote bien cocido, no como el año pasado. Dejé caer el celular en la encimera, mi corazón hundiéndose aún más. La lista de invitados ya era abrumadora, pero ahora cada platillo llevaba un peligro potencial, un campo minado de detalles que no había anticipado. Caminé hacia la despensa escaneando etiquetas en busca de ingredientes ocultos. Almendras, nueces, incluso trazas en mezclas preenvasadas. El gratinado de camote que había estado esperando pacientemente en la encimera ahora necesitaba una revisión completa. Tuve que rehacer 3 platillos desde cero, cada uno, con atención precisa a los ingredientes seguros para alergias. Mis manos temblaban mientras medía, picaba y ajustaba el peso de la responsabilidad, presionando más fuerte con cada movimiento. Rubén pasó por ahí en pantuflas estirándose café en mano. ¿Necesitas algo?, preguntó casualmente, aún medio dormido. Negué con la cabeza forzando una sonrisa cortés, porque sabía que la ayuda que ofrecía sería mínima. Revolver una olla, abrir botellas de vino o cortar un pavo, cuando el verdadero trabajo ya estaba hecho. «Estoy bien», dije suavemente volviendo al tablero de cortar. Mis palabras se sentían vacías, una rutina que había perfeccionado durante años de trabajo invisible. Los mensajes de Paloma seguían llegando cada uno, añadiendo una pequeña demanda que se acumulaba en una montaña. «Asegúrate de que la salsa de arándanos sea fresca», decía un texto. «La prima Lorena prefiere su relleno extra húmedo». Me di cuenta con una claridad desgarradora que nadie estaba verificando si podía manejar todo esto sola. Me habían entrenado para anticipar, para absorber cada detalle, cada expectativa sin quejas. Y ahora lo imposible se había vuelto normal. Hice una pausa en el fregadero, fregando mis manos en carne viva por el constante lavado. El vapor subía de una olla de verduras hirviendo, enroscándose alrededor de mis brazos cansados. Mi espalda dolía, mis hombros gritaban, y mi mente corría con cálculos de tiempo. ¿En qué horno debían ir los país? ¿Cuánto tiempo descansar los pavos? ¿Cómo evitar la contaminación cruzada con nueces? Cada paso requería precisión, pero el margen de error había desaparecido. Los mensajes y recordatorios eran implacables, un eco constante de que mi trabajo era esperado e invisible. Cuanto más seguía sus instrucciones, más me daba cuenta de que esto no era ayuda, era explotación. La familia asumía que absorbería cada demanda, anticiparía cada necesidad, y aún así produciría perfección. Sin reconocimiento de mi fatiga, sin oferta de verdadera asistencia, sin reconocimiento de las horas que ya había sacrificado. Me apoyé en la encimera por un momento, respirando profundamente, intentando estabilizar mis pensamientos acelerados. La cocina era un caos controlado de ingredientes, utensilios y platillos a medio preparar. Pero el verdadero desafío no era cocinar. Era la realización de que me había convertido en un recurso para ser utilizado sin fin, una herramienta humana para la comodidad y satisfacción de la familia. La presión no era solo física, era emocional, una erosión sutil, pero implacable de mi autonomía. Me sequé las manos en un trapo de cocina y miré el reloj de pared. El tiempo se escapaba, y aún así, la montaña de tareas crecía con cada mensaje y cada solicitud. Había alcanzado un punto en el que seguir en silencio ya no se sentía aceptable. En lo más profundo, una pequeña chispa de desafío parpadeó, aunque aún no estaba lista para actuar en consecuencia. La mañana se extendía sin fin, las demandas multiplicándose, y con cada nuevo requerimiento sentía mi agotamiento profundizarse, pero también la claridad innegable de que este patrón no podía continuar. Sentada en un taburete de la cocina, abrí una libreta intentando ordenar el torbellino de tareas imposibles.
3 pavos, 7 guarniciones, 4 postres, todo hacinado en un solo horno, y una estufa ya abarrotada. Anoté tiempos: pavos al horno a las 6 de la mañana, guarniciones cocinando. Desde las 7, postres preparados a las 10. Pero sin importar cómo lo calculaba el tiempo y el espacio, no alcanzaban. Los ingredientes abarrotaban la encimera: mantequilla, verduras, huevos, más de lo que esta pequeña cocina podía manejar. Cada número era un peso más sobre mis hombros. Imaginé el horno lleno, la estufa repleta de ollas, y yo sola corriendo contra el tiempo, para cumplir con las expectativas de 35 personas. Rubén pasó por ahí, taza de café en mano, con la mirada distraída. Él cortaría los pavos o abriría el vino, pero nada más. Todo el peso: planear, cocinar, perfeccionar, recaía sobre mí. Cada cálculo confirmaba una verdad: no podía hacer esto sola. Durante años hice que lo imposible pareciera fácil, pero esta vez, 35 personas y un menú complejo superaban mi resistencia. Suspiré apoyando la frente en la encimera fría. La presión no era solo física, sino la expectativa invisible de la familia de Paloma, de mí misma. Asumían que siempre podía lograrlo, pero ahora lo veía claro: no había suficiente tiempo ni fuerza. Una chispa de rebeldía destelló en mí. No podía seguir asintiendo para siempre. La libreta ante mí estaba llena de notas desordenadas, cada línea afirmando lo imposible. Apreté los puños, reconociendo una verdad clara para avanzar. Debía redefinir lo que estaba dispuesta a hacer y por quién. Algo tenía que cambiar, y esta vez, tal vez, fuera yo. El reloj de la cocina avanzaba implacable mientras fregaba otra sartén mis músculos gritando en protesta. Mi mente un torbellino de cálculos y tiempos. 35 personas, 4 postres, 7 guarniciones y 3 pavos. Era una imposibilidad física, pero el peso emocional presionaba más que cualquier horno o olla. Me apoyé en la encimera por un momento, secándome las manos en un trapo de cocina, y me permití respirar. Fue entonces cuando llegó el pensamiento tan extraño que hizo que mi estómago diera un vuelco. Y si no lo hacía, imaginé alejarme, dejar la cocina atrás, dejar las encimeras abarrotadas de platillos, a medio preparar los pavos sin sazonar los postres, sin hornear. Visualicé los mensajes de texto de Paloma sin responder a Rubén, entrando en la cocina vacía, la confusión extendiéndose por su rostro. Por primera vez, me vi como una persona con deseos y límites, no solo una mano invisible moviéndose a través de sus festividades. La idea creció más audaz en mi mente. Imaginé un tranquilo viaje en coche fuera de Querétaro, las carreteras vacías en la madrugada, una maleta con ropa que no había usado en meses, guardada en la cajuela. Imaginé sentir la brisa en mi rostro mientras conducía por las calles familiares, el pensamiento de la distancia, estirándose entre mí y las demandas que me habían pesado durante décadas. Podía verlo claramente: una habitación de hotel o una pequeña cabaña en la costa de Puerto Vallarta. Un lugar donde nadie esperaba que cocinara, limpiara o atendiera su conveniencia. Un lugar donde pudiera sentarme tranquilamente con una taza de café, no corriendo contra temporizadores ni haciendo malabares con bandejas. Un lugar donde pudiera ser solo Amalia Fuentes, no la mujer en la que todos confiaban para hacer sus vidas más fáciles. No era solo una fantasía, era una revelación. Cada año había dicho que sí. Cada año había ignorado mis propias necesidades. Cada festividad me había desvanecido en el fondo, mientras otros celebraban. Me había condicionado a creer que mi rol era servir sin fin. Pero ahora, enfrentada al menú imposible y la lista de invitados imposible, sentí un destello de rebelión, una chispa diminuta que susurraba que estaba bien priorizarme. Imaginé la sorpresa en sus rostros, la incredulidad en los ojos de Paloma, el desconcierto en los de Rubén, el pánico sutil cuando los primeros invitados llegaran a una cocina sin preparar. Me vi parada en medio de todo, no abrumada,
no disculpándome, sino tranquila, finalmente reconociendo que mi trabajo no era ilimitado, que mi resistencia tenía un límite. Una extraña euforia creció dentro de mí. Había pasado décadas doblándome, acomodándome y borrándome por su conveniencia, pero en ese momento el pensamiento de alejarme llevaba una libertad pesada. No era cobardía. Era el reconocimiento de mi propia humanidad. Era la realización de que el respeto propio podría exigir un acto radical, algo que nunca había osado antes. Me detuve allí apoyada en la encimera, mis ojos escaneando la cocina abarrotada. La imposibilidad del día que se avecinaba ya no era solo una carga, era una señal. Tal vez la única manera de honrarme era salir completamente del ciclo, romper el patrón, reclamar una parte de mí misma que había sido ignorada durante mucho tiempo. El pensamiento era aterrador, pero también extrañamente emocionante, y sentí los primeros movimientos de claridad en el caos. Por primera vez en años me permití considerarlo completamente irme. No era solo una opción. Podría ser la única manera de ser vista, de ser valorada, de finalmente respetar mis propios límites. Me senté en la mesa de la cocina, el sol de la mañana aún débil y pálido a través de las persianas, y abrí mi laptop. El brillo de la pantalla iluminó el caos a mi alrededor. Verduras a medio preparar, rodillos espolvoreados con harina y montones de notas de recetas esparcidas por la encimera. Mi corazón aún latía acelerado por el pensamiento que había llegado horas antes, la idea de que podía irme. Ahora estaba a punto de ver si era posible. Navegué al sitio web de la aerolínea, mis dedos dudando sobre el teclado, mientras escaneaba opciones para vuelos a Cancún. Los horarios de salida eran temprano, el jueves por la mañana justo cuando habría estado comenzando con los pavos. Mi pulso se aceleró. El precio era alto, mucho más allá de lo que Rubén normalmente aprobaría para un viaje espontáneo, pero también era nuestro dinero. Me recordé que había contribuido tanto como él a nuestras finanzas durante años. Esta compra era mía para decidir. Hice clic en las opciones sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción. Un boleto, un asiento, un viaje de idas a una pequeña ciudad costera en la Riviera Maya. El pensamiento de subir a ese avión, dejando atrás los hornos, los platos, las expectativas y las interminables demandas familiares, me llenó de una emoción que no había sentido en décadas. Imaginé la brisa del Caribe, el calor del sol, el sonido de las olas en lugar de temporizadores y ollas hirviendo. Dudé solo por un momento pensando en Rubén, durmiendo arriba, confiando en que manejaría todo como siempre. Durante años había sido yo la que orquestaba cada detalle, anticipando necesidades, corrigiendo errores y asegurando la perfección. Ahora, por primera vez, estaba eligiendo a mí misma en lugar de a todos los demás. Mi pecho se apretó mientras llenaba la información del pasajero, mis dedos temblando ligeramente mientras escribía mi nombre, mi fecha de nacimiento y los detalles de pago. Solo míos, no de Rubén, no de Paloma, solo míos. Confirmación. La pantalla mostró el número de vuelo, la puerta y la hora de salida. 4:15 de la mañana, menos de 24 horas desde ahora. Me recosté mirando los detalles, sintiendo el peso de lo que había hecho asentarse sobre mí, como una manta pesada pero liberadora. Realmente, iba a irme. Ibas a salir de las expectativas que me habían definido durante décadas. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de mi boca. El pensamiento de Rubén despertando en una cocina vacía, los pavos intactos, las encimeras abarrotadas de platillos a medio terminar, era tanto aterrador como emocionante. Imaginé los mensajes de Paloma frenéticos e insistentes y me permití el más mínimo sabor de satisfacción. Finalmente, estaba poniéndome primero. Cerré la laptop y me puse de pie, pasando las manos por mi rostro, sintiendo tanto el agotamiento como la energía en el mismo latido. Comencé a empacar silenciosamente una pequeña maleta
con ropa que no había usado en meses, trajes de baño enterrados en cajones, un vestido veraniego cuidadosamente doblado encima. Cada artículo empaquetado era una declaración, una afirmación de autonomía, un paso hacia la libertad que había anhelado, pero nunca me había atrevido a tomar. La casa aún estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y los débiles pájaros matutinos afuera. Eché un último vistazo a la cocina, al testimonio extendido del día que se avecinaba y que ya no enfrentaría. Mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa privada. Por una vez, no era invisible. Por una vez estaba eligiendo a mí misma. La maleta estaba abierta en la cama, medio empacada con vestidos veraniegos, unas sandalias cómodas y el traje de baño que no había usado en meses. Pasé una mano por la tela sintiendo la suavidad bajo mis dedos y me permití una sonrisa tranquila, casi imperceptible. Todo estaba listo, mi escape planeado, mi partida inminente. La cocina abajo aún tenía el testimonio del caos de la mañana. 3 pavos esperando ser sazonados, guarniciones, a medio preparar encimeras abarrotadas de tazones y utensilios. Era un paisaje que había navegado innumerables veces, pero hoy lo dejaría atrás. Escribí la nota en una libreta sencilla, mi letra pulcra, controlada, tranquila. Rubén, algo surgió, y tuve que salir de la ciudad. Tú te encargarás de la cena de Acción de Gracias. Los víveres están en el refrigerador. Con cariño, Amalia. Breve, factual, sin explicaciones, sin disculpas. La doblé cuidadosamente y la coloqué en la encimera junto al menú impreso y la lista de invitados que Paloma había enviado. No quería justificarme. No quería discutir. Por una vez estaba estableciendo un límite sin debate, sin culpa. El pensamiento de cómo Rubén la encontraría hizo que mi pecho se apretara, pero no vacilé. Él había pasado años asumiendo que podía manejar lo imposible interviniendo, solo en las minucias que le convenían. Paloma Tiuk había confiado en mí sin reconocimiento ni preocupación por mis límites. Hoy, la responsabilidad cambiaba. Hoy era invisible en su mundo por elección. Hice una pausa en lo alto de las escaleras mirando hacia la casa silenciosa. Querétaro aún dormía a la luz de la mañana débil y pálida, bañando la sala en un suave dorado. Por un momento imaginé los rostros de los 35 invitados que llegarían mañana, esperando un festín, esperándome a mí. El pensamiento hizo que mi estómago se anudara una mezcla de miedo, liberación y el más pequeño destello de desafío. Enfrentarían la realidad que había soportado durante décadas y por una vez sentirían la ausencia de mi trabajo. Me moví por la casa con un silencio deliberado, poniéndome el abrigo y revisando las cerraduras de la puerta una última vez. Mis llaves colgaban en mi mano pesadas con el peso de la decisión que había tomado. Bajé al garaje en el elevador, mi maleta rodando suavemente detrás de mí. El coche esperaba el motor silencioso listo para llevarme hacia una libertad que solo había imaginado en momentos fugaces de ensoñaciones, mientras fregaba ollas o revolvía salsas. Mientras conducía por las calles vacías, el zumbido de las llantas contra el asfalto, el aire fresco de la mañana rozando mi rostro, sentí una extraña claridad asentarse sobre mí. Cada giro del volante, cada calle que pasaba, reforzaba la verdad que había ignorado. Durante mucho tiempo tenía derechos, límites y la capacidad de protegerme. La casa que dejaba atrás era un escenario en el que había actuado durante años. Ahora la actuación terminaba, y la audiencia encontraría la verdad en mi ausencia. El aeropuerto se alzaba adelante, las puertas y terminales zumbando suavemente con los primeros viajeros. Estacioné, rodé la maleta a mi lado y respiré el aire estéril mezclado con el leve aroma de café y panecillos de las tiendas cercanas. Cada paso hacia el mostrador de registro se sentía deliberado, una recuperación de la agencia que había cedido durante mucho tiempo. Mantuve la nota en mi mente, las palabras precisas, sin adornos y finales. Miré atrás una vez al coche al vecindario que había conocido durante décadas
y no sentí arrepentimiento. Miedo sí, ansiedad sí, pero arrepentimiento ninguno. La nota pequeña y discreta llevaría mi presencia en su ausencia, la verdad de mi decisión, el mensaje de límites y respeto propio. Hablaría más alto que cualquier palabra que pudiera haber escrito. Entré en la terminal la maleta haciendo clic detrás de mí y me permití la primera respiración de libertad en años. No estaba huyendo. Estaba llegando al comienzo de una nueva comprensión de mi propio valor. Rubén despertó con el leve zumbido de la madrugada de Querétaro, estirándose y bostezando, sin notar el silencio inusual en la casa. El caos reconfortante de Amalia moviéndose entre la cocina y el comedor, siempre presente antes del Día de Acción de Gracias, estaba ausente. Atontado bajó las piernas de la cama y esperaba verla ocupada, una taza de café en una mano, una cuchara en la otra, orquestando los innumerables detalles que hacían que la festividad fuera perfecta. Pero cuando bajó las escaleras, la cocina estaba vacía. Las encimeras estaban abarrotadas de tazones sin lavar, montones de ingredientes, y los 3 pavos crudos esperando ser sazonados. La nota en la encimera llamó su atención de inmediato. La letra pulcra de Amalia clara y precisa. Rubén, algo surgió y tuve que salir de la ciudad. Tú te encargarás de la cena de Acción de Gracias. Los víveres están en el refrigerador. Con cariño, Amalia. La primera reacción de Rubén fue incredulidad. Tomó la nota escaneándola repetidamente, como si leerla 3 veces pudiera hacerla desaparecer o suavizar su impacto. Su mente corría. Amalia nunca se había ido sin aviso, nunca había abandonado una festividad o las responsabilidades familiares que manejaba tan meticulosamente. El pánico burbujeó en su pecho. 35 personas llegarían en horas esperando un festín, y la mujer que siempre había asegurado la perfección se había ido. Paloma apareció en la puerta aún medio dormida, su bata suelta celular en mano. Sus ojos se abrieron al tomar la escena en cimeras cubiertas de ingredientes, sin progreso, en los pavos sin pies, sin guarniciones. Mamá llamó su voz quebrándose. «Mamá, ¿dónde está Rubén?», señaló la nota su voz tensa. Se fue. Se marchó. No volverá esta mañana». El celular de Paloma se deslizó de su mano mientras la comprensión amanecía. Se fue, pero la cena de Acción de Gracias. Se supone que ella. Sus palabras vacilaron el peso de la tarea imposible, cayendo sobre sus hombros por primera vez. Corrió al refrigerador abriendo puertas y mirando dentro. Los víveres estaban intactos, desorganizados, un testimonio silencioso de la ausencia de Amalia. Rubén se hundió en una silla frotándose el rostro. Sintió una ola fría de culpa mezclada con miedo. Todos los años que habías asumido que Amalia podía manejar cualquier cosa sola, todas las veces que la había dejado orquestar las festividades mientras él atendía tareas menores o descansaba, ahora lo presionaban con toda su fuerza. Nunca había considerado lo que implicaba la preparación. Nunca había preguntado, nunca había ofrecido más que ayuda simbólica. Y ahora las consecuencias eran inmediatas e imposibles de ignorar. Paloma paseaba murmurando para sí misma, escaneando el menú que Amalia había recibido, la lista de invitados impresa, las notas de dietas. Cada línea, cada instrucción se convertía en una fuente de ansiedad creciente. Se dio cuenta de que cada expectativa que Amalia había cumplido impecablemente en el pasado, ahora recaía sobre sus hombros, y no tenían guía más allá de una nota escueta. Rubén abrió su celular y comenzó a llamar a los parientes preguntando si alguien podía traer un platillo u ofrecer ayuda. Cada llamada terminaba con la misma respuesta. Los invitados habían confiado completamente en Amalia. Habían asumido que ella lo manejaría todo, y nadie se había preparado para un esfuerzo independiente. El pánico creció con cada minuto que pasaba,
y Rubén sintió el peso total del trabajo invisible que habían dado por sentado durante décadas. Mientras miraba alrededor de la cocina vacía, la realidad cristalizó. La presencia de Amalia había sido invisible, sí, pero su ausencia era ensordecedora. Cada olla, cada ingrediente sin medir, cada platillo a medio preparar, gritaba la verdad. La persona que había sostenido las festividades sola había elegido desaparecer, y la familia se veía obligada a enfrentar cuánto habían dependido de ella. Rubén se hundió en una silla mirando la nota una vez más, la sensación de impotencia lavándolo. Por primera vez entendió que la ausencia podía ser más ruidosa que cualquier palabra, y que la persona invisible, cuando se retiraba, dejaba un vacío que nadie podía llenar de inmediato. A media mañana los primeros autos comenzaron a llegar al camino de entrada. Rubén y Paloma se apresuraron a organizar el caos que Amalia Soy había dejado atrás. Las encimeras estaban abarrotadas de ingredientes, los fregaderos desbordados de platos sin lavar y los hornos fríos y vacíos. 35 invitados llegarían pronto esperando el festín perfecto que Amalia siempre entregaba, y la realidad de la cocina vacía los golpeó como una ola. Sonó el timbre y los primeros invitados, la familia Sánchez, entraron con sonrisas y saludos corteses. El aroma de pavo asado y pais horneados, usualmente una señal reconfortante de la presencia de Amalia, estaba ausente. Rubén los llevó a la cocina forzando una alegría que no sentía. Ella tuvo algo que atender, dijo vagamente, evitando el contacto visual con Paloma, quien rondaba nerviosamente detrás de él. Los invitados se miraron entre sí, sintiendo la tensión inusual, sus sonrisas vacilando al mirar las encimeras sin preparar. El tío Esteban y su familia extendida llegaron después trayendo una botella de vino y un guiso que solo podía compensar, parcialmente, la ausencia de Amalia. Intercambiaron miradas confusas intentando descifrar el desorden ante ellos. La prima Lorena siguió sosteniendo un pie, su rostro traicionando su preocupación. Cada llegada magnificaba la presión sobre Rubén, y Paloma, su propio pánico creciendo con cada paso por la puerta. Rubén intentó organizar la preparación dando órdenes, pero su falta de experiencia se hizo evidente rápidamente. Tropezó con los pavos inseguro de cómo sazonarlos o colocarlos en el horno, mientras Paloma intentaba manejar las guarniciones. Cada olla, cada bandeja parecía resistir sus esfuerzos apresurados, hirviendo de más, o deslizándose de las encimeras abarrotadas. El caos escaló a medida que llegaban más parientes cada uno, trayendo expectativas no ingredientes, y cada uno juzgando silenciosamente la falta de progreso. El temporizador sonó para una de las guarniciones y Rubén gritó mientras intentaba levantar la sartén de la estufa. Dejó caer una porción al suelo, el aroma de cebollas quemadas y verduras chamuscadas llenando el aire. Los invitados se estremecieron ofreciendo simpatía incómoda, mientras Paloma murmuraba disculpas bajo su aliento, escaneando el menú que Amalia había dejado en busca de instrucciones que apenas entendía. La tía Margarita miró por encima del hombro de Rubén, cuestionando los tiempos y métodos. «¿No se supone que esto ya debería estar listo?», preguntó bruscamente. Su voz llevaba el peso sutil de años de perfección, asumida las mismas expectativas que Amalia había absorbido silenciosamente en el pasado. Las mejillas de Rubén se sonrojaron de frustración, dándose cuenta de que cada cumplido que Amalia había recibido a lo largo de los años se había construido sobre una base de trabajo invisible y agotador. Paloma intentó salvar un postre consultando la receta, mientras intentaba revolver una guarnición al mismo tiempo. Sus manos temblaban su estrés palpable, y se dio cuenta con creciente horror de cuánto había hecho Amalia por la familia cada año. Los país requerían tiempo. El relleno necesitaba un sazonado preciso, y el gratinado de camote debía hornearse justo para la seguridad de la pequeña Tita Sánchez. Cada error aumentaba la tensión, cada platillo quemado o poco cocido
Era un recordatorio de la perfección que Amalia siempre había mantenido. A mediodía la cocina era un torbellino de actividad y confusión. Los invitados rondaban ansiosamente intentando ayudar donde podían, pero la mayoría de las contribuciones eran esporádicas, descoordinadas. La mesa del comedor permanecía vacía. Los arreglos elaborados que Amalia había preparado 2 días antes se alzaban como monumentos silenciosos a los estándares imposibles que había cumplido sola. Rubén y Paloma se miraron exhaustos y abrumados, comenzando hasta a entender que el trabajo de Amalia no solo había sido habilidad y eficiencia, había sido un esfuerzo hercúleo desapercibido y poco apreciado durante años. La realización se asentó sobre ambos durante décadas. Amalia había hecho que lo imposible pareciera fácil, y ahora en su ausencia, la familia enfrentaba las consecuencias de esa dedicación invisible. La cocina caótica y sin preparar era un reflejo crudo de todo lo que Amalia había cargado silenciosamente por ellos, y el peso de ese trabajo finalmente se volvía visible. Sentada en un pequeño café con vista a las suaves olas de Cancún, tomé mi café y dejé que el calor de la taza se filtrara en mis manos. El océano se extendía interminablemente ante mí, un horizonte de libertad y quietud que contrastaba fuertemente con el caos que había dejado atrás en Querétaro. Por primera vez en años podía respirar sin contar minutos, sin preocuparme por hornos temporizadores o las expectativas de 35 invitados. Me permití sentir el peso de todo lo que había cargado el trabajo silencioso, los ajustes constantes, el esfuerzo invisible que había pasado desapercibido durante décadas. Los recuerdos surgieron sin ser llamados. Recordé corriendo por las cenas de Acción de Gracias, equilibrando 7 guarniciones, mientras aseguraba que los pavos se asaran a la perfección, calculando cada paso para alinearse con los detalles más pequeños todo, mientras Rubén y Paloma observaban en lugar de participar. Había aprendido a anticipar necesidades, corregir errores antes de que alguien los notara y absorber críticas sin quejas. Mi propio agotamiento había sido invisible. Mis victorias reclamadas silenciosamente por otros. Pensé en las largas horas que había pasado comprando, picando, amasando y sazonando. Los pies que había horneado la salsa de arándanos, revuelta los panecillos enrollados y fermentados. Cada platillo, cada detalle había sido un testimonio de cuidado y precisión, pero el reconocimiento siempre se dirigía a otro lado. Los cumplidos estaban ahí, sí, pero el trabajo detrás de ellos, las horas de sacrificio, habían permanecido como mi carga secreta. Aquí, con el sol calentando mi rostro y el sonido de las olas rompiendo rítmicamente contra la orilla, me di cuenta de cuán invisible había sido, no solo en sus ojos, sino en mi propia mente. Había interiorizado la expectativa de que mis necesidades, mi tiempo, mis límites eran secundarios. Mi identidad se había entrelazado con el servicio, y durante décadas había medido mi valor por el funcionamiento impecable de las festividades de todos los demás. De vuelta en Querétaro, imaginé la escena desarrollándose. La cocina seguía siendo una tormenta de confusión, ollas y sartenes abarrotadas en las encimeras, ingredientes a medio preparar, hornos vacíos o mal manejados. Las llamadas ansiosas de Rubén, el pasear frenético de Paloma a los invitados intentando improvisar, estaban enfrentando la realidad de lo que había mantenido sin esfuerzo durante años. Por primera vez, estaban viendo no solo los resultados, sino la ausencia del esfuerzo que había ido a producirlos. Visualicé a Rubén pausando, mientras sostenía una sartén que no sabía cómo manejar, mirando los relojes y temporizadores, y finalmente comprendiendo la magnitud del trabajo. Las manos de Paloma temblando, mientras consultaba recetas su realización, amaneciendo con horror. Esto no eran solo unos pocos platillos, eran 35 personas, menús, complejos, restricciones dietéticas,
y cada detalle manejado por una sola mujer. Su pánico, su apresuramiento era el eco del trabajo que habían dado por sentado, y sentí una satisfacción silenciosa. Sentada allí viendo un bote deslizarse por el horizonte, reconocí algo que había descuidado de ver en mí misma durante años. Mi trabajo siempre había importado. Mi habilidad, mi cuidado, mi resistencia, no eran invisibles porque carecieran de valor. Eran invisibles porque nadie se había detenido a notarlos. Y ahora, en mi ausencia, el reconocimiento comenzaba a surgir torpe e imperfecto, pero innegable. Tomé una respiración profunda, sintiendo alivio y afirmación. Me había permitido alejarme, crear un espacio donde mis límites importaban, donde mi presencia podía ser opcional. Y al hacerlo había enseñado a la familia una lección que las palabras solas nunca podrían transmitir. La quietud de Cancún me envolvió como una manta protectora y por primera vez me sentí completamente visible, no como una sirvienta de las expectativas, sino como una persona con valor y límites propios. El balcón del hotel miraba hacia una extensión de arena blanca, besada por olas turquesas. Apoyé los codos en la barandilla dejando que el calor del sol matutino se filtrara en mi piel y los suaves vientos alisios jugaran con mi cabello. Por primera vez en décadas no tenía nada que hacer excepto existir en mi propio ritmo. El caos de la cocina de Querétaro. Los 35 invitados, las expectativas interminables, estaban a millas y horas detrás de mí. Y aún así, el pensamiento de Rubén Paloma y el resto de la familia todavía luchando contra lo imposible me llenó con una sensación silenciosa de empoderamiento. Tomé mi celular desplazándome por las notificaciones que habían comenzado a acumularse durante el vuelo. Había algunos mensajes preocupados de amigos que sabían que había salido de la ciudad, curiosos por mi desaparición repentina, pero aún no había urgencia ni pánico desde Querétaro. Compuse un mensaje con cuidado conciso, pero inconfundiblemente asertivo, acompañado de una foto que había tomado desde el balcón, mi vestido amarillo atrapando la luz del sol, un cóctel tropical en la mano, el vasto Pacífico brillando más allá. Cena de acción de gracias en el paraíso. Díganle a Paloma que los pavos son su problema ahora. Lo envié con una pequeña sonrisa privada. En momentos mi celular vibró con respuestas inmediatas. El nombre de Rubén, en la cima, seguido de una cadena de mensajes de mi hija y algunos parientes. Resistí la urgencia de revisarlos de inmediato, saboreando la sensación de control de elección. Por una vez estaba dictando la narrativa. Mi presencia o ausencia era mía para manejar, y las repercusiones eran suyas para enfrentar. Eventualmente la curiosidad me venció. Abrí el mensaje de Rubén primero a Amalia. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Esto no es gracioso. La gente te está esperando. Dejé escapar una risa suave. Su pánico era familiar, reflejando las innumerables veces que había dado por sentado mi trabajo ahora reflejado, de vuelta, en un momento de vulnerabilidad. Tecleé una respuesta breve. Estoy a salvo, estoy feliz y estoy reclamando mi mañana. La cena es suya. Los mensajes de Paloma vinieron después rápidos y frenéticos. Mamá, ¿en serio? 35 personas. La cocina. ¿No puedes simplemente...? Ignoré la agitación en su tono, dejando que el mensaje quedara sin respuesta, mientras absorbía la vista. Cada texto era un testimonio del poder que había recuperado simplemente al alejarme. Durante años había anticipado cada necesidad, corregido cada pequeño error y absorbido críticas sin quejas. Hoy había cambiado el equilibrio, demostrando que mi trabajo no era infinito, mi energía no debía asumirse. Incluso los parientes comenzaron a contactarme sus mensajes, cargados de confusión y preocupación. Un texto de mi prima Rocío destacó. Mamá, vi tu foto. Se ve increíble. Desearía estar ahí, pero más que eso desearía que todos los demás finalmente entendieran cuánto trabajo haces.
Sonreí, las palabras resonando más profundamente que cualquier elogio que hubiera recibido durante una festividad ocupada. Reconocimiento sin coerción. Aprecio sin culpa se sentía revolucionario. Mientras dejaba el celular y tomaba un sorbo de mi bebida, reflexioné sobre la lección que esta distancia había traído. El poder, me di cuenta, no estaba en controlar a los demás, sino en controlarme a mí misma. Al alejarme de la expectativa, al reclamar espacio y establecer límites, había demostrado no solo mis límites, sino mi derecho a existir más allá del servicio. La familia se había visto obligada a enfrentar la realidad de lo que había sido invisible durante años, y sentí una claridad profunda y satisfactoria en ese conocimiento. Tomé otra fotografía, el sol brillando en las olas detrás de mí, y la envié a Rubén con una línea simple: disfruten su festín. Estaré aquí. Sin explicaciones, sin disculpas, solo presencia en mi propia vida. La sensación era liberadora, anclada y emocionante. Me di cuenta de que la autonomía y la alegría no eran solo deseos, eran derechos que me había estado negando. Por primera vez en décadas no estaba solo sobreviviendo. La festividad la estaba viviendo en mis propios términos. El avión aterrizó con el suave zumbido de los motores desvaneciéndose, y sentí una mezcla de alivio y anticipación. Querétaro me recibió con su aire fresco, calles familiares y el leve olor del invierno temprano. Mi maleta rodó suavemente detrás de mí, mientras me acercabas a la casa, cada paso deliberado, estable y con propósito. Dentro, la casa estaba silenciosa, un contraste marcado con el caos que había dejado días antes. Coloqué la maleta en la entrada y hice una pausa, tomando una respiración profunda. Rubén apareció primero, atraído por el sonido familiar de la puerta. Su expresión cambió de alivio a confusión al verme parada allí, compuesta, tranquila e inconfundiblemente en control. Amalia, dijo su voz vacilante: «Estás de vuelta». Pero todo hizo un gesto vago hacia la cocina. Levanté una mano deteniéndolo a mitad de frase. «Rubén, necesitamos hablar». Mi voz era tranquila pero firme. No había ensayado líneas ni disculpas. Hoy mis palabras llevarían el peso de años de ser dada por sentado. Asintió, sintiendo la seriedad en mi tono, y se hizo a un lado mientras pasaba junto a él, hacia la cocina. Paloma apareció después, atraída por la tensión, sus ojos abiertos mientras absorbía mi expresión. «Mamá». Yo comenzó, pero levanté una mano para silenciarla. «Sin interrupciones. Esto es importante». Me moví hacia la encimera recogiendo la nota que había dejado antes en la semana. La coloqué cuidadosamente en la encimera, dejando que mis manos descansaran brevemente en el borde. Durante años he manejado todo para todos, comencé. He anticipado necesidades, corregido errores y absorbido el estrés silenciosamente. He dicho que sí a peticiones imposibles, y al hacerlo me has vuelto invisible. Mi trabajo ha sido dado por sentado, mis límites ignorados. Rubén tragó una sombra de culpa cruzando su rostro mientras los labios de Paloma se apretaron, sus ojos buscando los míos en busca de una señal de suavidad. No la había. Esta festividad, continué, fue la gota que derramó el vaso. Me fui para que pudieran ver cómo es cuando la persona en la que dependen desaparece. Finalmente han entendido la magnitud de lo que hago, el esfuerzo que pongo y el agotamiento que soporto por ustedes y todos los demás. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La mandíbula de Rubén se tensó y Paloma se movió incómoda. «No estoy aquí para castigar a nadie», dije, mi voz estable. «Estoy aquí para establecer límites. De ahora en adelante no seré responsable de manejar toda la casa por conveniencia o expectativa. Las grandes reuniones familiares requieren esfuerzo compartido. Mi tiempo, mi energía, mi salud no son mercancías negociables». Un largo silencio siguió. Los ojos de Rubén se suavizaron, reflejando comprensión y una realización naciente, mientras la expresión de Paloma oscilaba entre conmoción y aceptación. «Mamá, yo no me di cuenta», comenzó, pero levanté la mano de nuevo. «No se trata de culpar, se trata de respeto.
Se trata de reconocer que mis contribuciones tienen valor y que tengo el derecho de decir no cuando las demandas exceden mis límites. No soy una proveedora de servicios. Soy una pareja, una madre, una persona con necesidades. Rubén exhaló lentamente la tensión en sus hombros, aliviándose. Entiendo, dijo suavemente, su voz tentativa pero sincera. Paloma asintió también, finalmente encontrando mi mirada sin argumentos ni defensas. Por primera vez en años el aire entre nosotros se sentía diferente. Había reconocimiento, una sensación de que el trabajo invisible que había hecho durante décadas ya no pasaría desapercibido. Había exigido respeto sin hostilidad, sin dramatismos, y los límites que establecí eran claros, firmes e inquebrantables. El sol de la mañana entraba por las ventanas mientras organizaba la cocina, una sensación de calma, reemplazando la tensión familiar que había acechado las festividades pasadas. Rubén y Paloma rondaban cerca, inseguros de por dónde empezar, pero dispuestos a seguir mi liderazgo por primera vez en años. Tomé una respiración profunda, sintiendo la claridad de propósito asentarse sobre mí. Esto no era solo sobre hoy, era sobre el futuro, sobre asegurar que el trabajo y el peso emocional de hospedar ya no recayeran enteramente en mí. Reuní a Rubén y Paloma alrededor de la isla, sus expresiones reflejando curiosidad y aprensión. Antes de empezar, dije, mi voz medida y deliberada, hay algo que necesitamos discutir. De ahora en adelante, cualquier gran reunión familiar, acción de gracias, Navidad, cumpleaños, requerirá esfuerzo compartido o la contratación de ayuda externa. No seré responsable de orquestar todo sola. Rubén parpadeó sorprendido, pero no interrumpió. Paloma se movió inquieta, mirando entre nosotros como si intentara calibrar si hablaba en serio. Mantuve su atención con un contacto visual firme, sintiendo la autoridad de una honestidad largamente suprimida. Durante años he manejado estos eventos sola, continué. He anticipado cada necesidad, corregido cada pequeño error y absorbido el estrés silenciosamente. Mi trabajo ha sido invisible, mis límites ignorados. Eso termina ahora. Los ojos de Paloma se abrieron ligeramente y finalmente habló. Pero, acción de gracias. Todos esperan. Las expectativas no anulan los límites. Interrumpí suavemente pero con firmeza. Si una reunión es lo suficientemente importante para ser elaborada, es lo suficientemente importante para requerir la participación de los asistentes o para contratar profesionales que puedan manejar el trabajo. Mi tiempo, mi energía, mi salud no son negociables. No soy una proveedora de servicios. Soy una madre, una pareja, una persona con límites. Rubén exhaló el peso de mis palabras asentándose. Tienes razón, dijo lentamente. He dado por sentado cuánto haces. Ahora lo veo. Paloma sintió sus labios apretados, procesando el alcance de la verdad que había pasado por alto durante tanto tiempo. Me acerqué a las encimeras, dejando que mis gestos subrayaran la practicidad de lo que decía. No se trata de castigar. Se trata de respeto y sostenibilidad. Si queremos que las tradiciones continúen, no pueden depender del sacrificio de una sola persona. La responsabilidad compartida asegura que todos disfruten de la festividad y nadie sufra innecesariamente. Por primera vez en años sentí que la habitación cambiaba. La tensión se suavizó, reemplazada por comprensión. Rubén y Paloma comenzaban a captar el equilibrio que había luchado tanto por establecer, reconociendo el trabajo que había hecho y la importancia de honrar mis límites. Miré las encimeras, los platillos parcialmente preparados que ahora se completarían con la ayuda de todos. Empecemos con hoy, dije, una leve sonrisa tirando de mis labios. Tenemos trabajo por hacer, pero esta vez lo hacemos juntos. Podemos mantener las tradiciones sin sacrificar nuestro bienestar. Rubén asintió arremangándose y Paloma lo siguió. Sentí una sensación de satisfacción, no por el control, sino por la claridad de los límites finalmente reconocidos. Las tradiciones y los límites personales ya no estaban en conflicto.
podían coexistir construidos sobre respeto, esfuerzo compartido y reconocimiento honesto de lo que había sido invisible durante demasiado tiempo. El aroma del pavo asado y el pan fresco llenaba el aire familiar, pero diferente, más ligero, más tranquilo, un reflejo de los cambios del último año. Me moví por la cocina con facilidad, saludando a Rubén, mientras revolvía el gravy, y a Paloma, mientras arreglaba la mesa. Este día de acción de gracias fue íntimo. 8 personas en lugar de 35. Y cada persona tenía un rol. La diferencia era palpable. Nadie se sentía abrumado y el trabajo de nadie pasaba desapercibido. Rubén levantó la vista y sonrió, una relajada facilidad en su postura que no había visto en años. «No puedo creer lo fluido que es esto», dijo rociando cuidadosamente el pavo. Le devolví la sonrisa, un orgullo silencioso en el esfuerzo compartido. Por primera vez las festividades se sentían como una colaboración, en lugar de una actuación que se esperaba que cargara sola. Paloma llevó las guarniciones a la mesa, sus ojos brillantes, con participación, en lugar de ansiedad. «Me alegra que estemos haciendo esto juntos», dijo y asentí. Las palabras reflejaban un cambio no solo en responsabilidades, sino en comprensión. Habían aprendido lo que significaba contribuir, reconocer el valor de cada esfuerzo y respetar los límites. El comedor estaba vivo con risas y conversaciones tranquilas, la mesa adornada de manera sencilla pero pensada. Vecinos que se habían convertido en familia se unieron, cada uno trayendo un platillo, ayudando con la mesa y compartiendo la preparación. La atmósfera era cálida, relajada e inclusiva. Un contraste marcado con las reuniones abrumadoras y caóticas de años anteriores. Tomé un momento para observar la habitación, el equilibrio de voces y actividad, y sentí una profunda satisfacción. Rubén cortando el pavo, mientras explicaba la técnica a un primo, Paloma, compartiendo su receta de salsa de arándanos recién perfeccionada, y todos contribuyendo sin quejas, era acción de gracias, en una forma que nunca había experimentado antes. Las lecciones del último año habían echado raíces. Los límites se habían establecido, respetado y reforzado a través de la práctica. Nuestras tradiciones familiares habían sobrevivido no porque una persona se hubiera sacrificado para mantenerlas, sino porque habíamos aprendido a trabajar juntos, reconociendo los límites y fortalezas de cada uno. Atrapé la mirada de Rubén a través de la mesa y me dio un pequeño asentimiento, un reconocimiento tácito del viaje que habíamos tomado juntos. Sin culpa, sin resentimiento, solo respeto mutuo y comprensión. Paloma rió con una historia contada por uno de los vecinos y sentí una ligereza que había faltado en las festividades pasadas. Mientras nos sentábamos a comer, me di cuenta de que esta era la festividad que había anhelado, manejable, colaborativa y alegre. Cada contribución importaba y nadie cargaba el peso solo. El caos del pasado había sido reemplazado por presencia, equilibrio y aprecio. Por primera vez en décadas no era invisible. Estaba presente, honrada y completamente comprometida, no como una sirvienta de la tradición, sino como un miembro de una familia que ahora entendía el valor de la responsabilidad compartida. El último plato había sido servido y la habitación estaba tranquila, con murmullos contentos. Me recosté en mi silla tomando una respiración profunda y dejé que la calidez de la cocina y la tenue luz del sol, entrando por las ventanas, se asentaran a mi alrededor. Este día de acción de gracias se sentía diferente, no solo manejable, sino verdaderamente compartido. Cada mano había contribuido, cada voz había importado, y por primera vez en décadas me sentí completamente presente en la celebración. Rubén extendió la mano para apretar la mía, sus ojos reflejando gratitud y una comprensión recién encontrada. «No puedo creer lo fácil y más alegre que se siente esto», dijo suavemente. Sonreí, sintiendo el alivio y el orgullo de finalmente ver a nuestra familia funcionar como equipo, en lugar de depender de un trabajo invisible.
Su reconocimiento no estaba solo en palabras. Estaba en su atención, su respeto y su disposición a compartir la responsabilidad. Paloma pasó la salsa de arándanos riendo mientras relataba un percance de su primer intento de hacerla el año pasado. Su energía era genuina, su esfuerzo sin forzarse. Me di cuenta de que su comprensión de lo que había cargado sola durante años se había profundizado, y ahora abordaba la tradición con creatividad y cuidado, no con derecho. La mesa era pequeña, íntima, pero llena de calidez. Los vecinos que se unieron se sentían incluidos, no como invitados por conveniencia, sino como participantes en un momento compartido. Las conversaciones fluían, las risas resonaban, y nadie parecía agotado ni invisible. Capté fragmentos de historias, bromas y cumplidos, sintiendo el equilibrio que había anhelado. No la perfección para otros, sino la realización para todos, incluyéndome a mí. Tomé un momento para mirar alrededor de la cocina, viendo las encimeras relucientes, los platos limpios y la evidencia del esfuerzo colaborativo. Esto era la encarnación del reconocimiento, no solo ser agradecida, sino ser entendida, valorada y respetada. El trabajo invisible de años finalmente se había hecho visible no a través del drama o la confrontación sola, sino a través de la responsabilidad compartida y el reconocimiento de los límites. Más tarde, mientras los platos se recogían y las últimas migajas se barrían, me senté tranquilamente con una taza de té, saboreando la simplicidad de ser vista. La libertad era sutil, pero profunda. El conocimiento de que mis límites importaban, que mi presencia podía ser opcional y que mis contribuciones ya no eran asumidas ni explotadas. Afuera el sol se hundía hacia el horizonte proyectando una luz dorada por la habitación. Me permití una pequeña sonrisa, una sensación de satisfacción que venía del equilibrio, el reconocimiento y el respeto propio. Por primera vez en años celebré no solo la festividad, sino la vida que había reclamado, los límites que había establecido y la alegría de ser completamente reconocida por quien realmente era.